Jóvenes, buenos días. Estamos en nuestra clase 111 el día de hoy. El día de hoy vamos a continuar con el tema de funciones. Nosotros ya hemos trabajado un poquito. Si no han visto los videos anteriores, yo les recomiendo que los vean para que ustedes entiendan lo que estamos viendo, ¿no? El día de hoy estamos casi terminando esta parte en la que, bueno, nosotros ya vimos que tenemos una variable dependiente, una variable independiente y tenemos otras constantes que estuvimos viendo mientras analizamos diferentes tipos de problemas. Y, por ejemplo, el problema de las regletas, el problema de las llamadas en las que veíamos que debido al resultado que nosotros estábamos buscando dependía del valor que le dábamos nosotros a una variable, en este caso nuestra variable x, que era nuestra variable independiente, y la variable y, que es nuestra variable dependiente. ¿Por qué? Porque depende de lo que valga x, va a ser el valor de y. Entonces llegamos a esta página, la página 149, parece que me llega que dice que vamos a establecer resumiendo, vamos a establecer relaciones de dos tipos, ¿no? Que es una relación donde y es igual a una constante por x. Sabemos que una constante, cada de constante, vamos a encontrar que este tipo de funciones las podemos nombrar de diferente manera más adelante, ya que, por ejemplo, la constante va a tomar otro valor, otro significado cuando veamos otro tipo de problemas relacionados. Sin embargo, se aplica todo exactamente como lo estamos viendo ahora. La constante, sabemos que es algo que no va a cambiar, ¿no? Un valor que no va a cambiar dentro de, mientras que y puede tomar, nos dice, bueno, que esa constante me va a ayudar va a tomar el valor de y, ¿no? Y ya sabemos, aquí nos dice, y depende del valor que toma x, o sea, sé que el valor que nosotros le demos a y, que es el momento que les digo, nosotros vamos a dar cualquier valor a x, perdón, lleva a tomar su valor, ¿no? Y también tenemos que esa constante, ¿no? Que nos va a ayudar a que y tome el valor, ¿no? Y que le llamamos constante porque es un valor que no va a cambiar, ¿no? Entonces, hay algo que tenemos que saber, digo, cuando tenemos este tipo de función, recordemos que una función es una relación entre dos cantidades, son las relaciones que existen entre esas cantidades, una relación de dependencia e independencia, por así decirlo. Si son proporcionales o directamente proporcionales cuando tienen esta forma. ¿Por qué? Porque podríamos ver que y podría ser, yo siempre pongo el ejemplo de los helados, ¿no? Que depende de la cantidad de helados que viene siendo x, que podemos consumir cualquier cantidad de helados, ¿no? Puede ser uno, puede ser 100, puede ser 1000, puede ser un millón. Eh, Va a ser el valor de lo que vamos a pagar, en este caso de Y, poniendo un ejemplo. Entonces, K viene siendo el costo del helado, que también lo podemos viendo como el factor de proporcionalidad, como de aquí también deriva eso, cuando vemos factores de proporcionalidad en proporcionalidad directa, que era el número por el cual yo multiplicaba, por ejemplo, en este caso, mis helados, para obtener el precio de lo que iba a pagar. Entonces, digamos que siempre va a ser igual, ¿no? Por eso también es su factor de proporcionalidad, porque siempre es el mismo y es una constante. Entonces, vamos a encontrar que es directamente proporcional. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de x, mayor va a ser la cantidad de y. Sí, o sea, entre más valga x, más va a valer y. Entonces, es directamente igual. En el caso contrario, entre menos valga x, menos va a valer y. Entonces, cuando veamos esta forma de tipo de función, vamos a encontrar que sí son directamente proporcionales, y la explicación es muy sencilla. ¿Por qué? Porque si x aumenta, y aumenta. Si x disminuye, y disminuye, ¿no? En ese sentido. Aunque también hemos establecido y que son funciones que vamos a estar viendo más adelante, también vamos a estar trabajando, y yo les pido que pongan mucha atención debido a que esto lo volvemos a repetir en segundo grado.
Dice que aquí también hemos establecido otro tipo de función, una función que le vamos a poner, en este caso, como vamos a usar estas letras para representarla, podemos utilizar cualquier letra, como yo les digo, simplemente se aconseja que estén estas partes, que las identifiquemos bastante bien. Sabemos que tenemos una variable dependiente, una variable independiente, y ahora tenemos A y B, donde A y B son constantes que no cambian su valor para nada, ¿no? Y dependen, y entonces aquí también Y sigue dependiendo de lo que tome, el valor que tome X, pero hay una pequeña diferencia que existe en B, porque en este caso A sería nuestra constante, sería como mi factor de proporcionalidad, mientras que B la vamos a conocer en un futuro como nuestra ordenada al origen. ¿Qué vamos a hacer ya cuando estamos graficando? Sí vamos a ver una pequeña diferencia acerca de este tema. Entonces, dice, ¿crees que este tipo de relación varía de forma proporcional o no? Debido a que tengo una constante que afecta, en este caso la B, que está afectando, cuando veamos funciones de este tipo, no podríamos decir que es directa, que es proporcional. ¿Por qué? Porque sé que porque bueno, los resultados, si yo recordemos para saber que tiene una proporción, es una igualdad entre dos razones. Si yo pongo a manera de razón los resultados, por ejemplo, hagamos un ejemplo muy sencillo. Imagínense, una proporción es una igualdad entre dos razones. Nosotros veamos que, por ejemplo, me di un ejemplo de los helados, ¿no? Sé que un helado me cuesta 6 pesos, pero me van a cobrar 2 pesos, digamos que me van a cobrar 2 pesos extras por un dulce que le van a aplicar. No importa cuántos helados, son 2 pesos para todos los helados que yo tenga. Entonces, si yo estaría diciendo que la cantidad de helados, o sea, Y, va a ser igual, por ejemplo, a la A, que viene siendo la constante, que es el valor de los helados, que vale 6, multiplicada por la variable X, que digo que en este caso va a ser la cantidad de helados, más, voy a ponerlo acá abajo porque lo borré, más, por ejemplo, los 2 pesos que van a cobrar. Entonces, perdón, siempre me da mucha cosa. Entonces, si yo hiciera una tabla en la que le diera yo valores a X para obtener los valores de Y, que es lo que se suele hacer en las funciones, por ejemplo, si X valiera 1, ¿cuánto vale Y? Entonces, lo único que tengo que hacer es sustituir el valor de X que tengo aquí en esta forma, en esta función. Si se fijan, tenemos esta forma de esta función. Si un helado cuesta un peso, pues si compro un helado, tendría 6 pesos que me cuesta mi helado, porque 1 por 6 más 2 sería 8. ¿Sale? Entonces, si yo compro un helado con esta forma, que tengo que pagar 2 pesos extras o aparte que no están, yo estaría pagando por un helado 8 pesos. Entonces, por 2 helados, ¿cuánto estaría pagando yo? En este caso, pues diga, yo estoy diciendo que voy a pagar por 2 helados, voy a pagar a 6 pesos por cada helado, o sea, serían 12, porque 6 por 2 me darían 12, más 2 serían 14 pesos lo que voy a pagar, ¿sale? Y así sucesivamente podríamos sacarlo, ¿no? Sí existe una relación de cantidades, pero eh, no es proporcional. ¿Por qué? Porque si yo veo, recordemos que una proporción es igual a dos, perdón, si es proporción, es una relación entre dos, una igualdad entre dos razones. Si yo pongo que un octavo, si esto lo pongo como razón, o sea, según una fracción, si digo un octavo, no es igual a dos catorceavos. Entonces, esto no es igual, por lo tanto, no es proporcional. ¿Cómo sé cómo sé si son proporcionales? Pues multiplico cruzado. Si me dan ambas cantidades, me dan lo mismo, entonces si es proporcional, por ejemplo, decir 8 por 2 son 16.
¿sí? Y 1 por 14 me da 14. Si al multiplicarlo yo cruzado me dieran las mismas cantidades, estaríamos diciendo que es una proporción. Esta es una explicación del por qué no es proporcional. ¿Por qué? Porque no existe una igualdad entre las razones que formo cuando tengo este tipo de función, ¿no? Pero sí existe una relación una relación funcional. ¿Por qué? Porque depende de los helados que yo compre, va a ser el costo de lo que voy a lo que voy a pagar, ¿no? Incluso aquí yo les podría decir que esta función lo que establece es como la regla, como una fórmula sobre cómo va a actuar no sé, un suceso, ¿no? Digo, un problema. Entonces veríamos eso. Espero que haya quedado un poquito más claro con respecto a eso, porque después enseguida vienen algunos ejercicios que vamos a tratar de resolver o tratar de explicar. Lo primero que tengo que recordar es que tengo dos tipos de funciones, una que va a ser y es igual a kx y una que va a ser igual a y es igual a ax más b. Entonces tengo que empezar a distinguir cuál es cuál. Sí, sí, una es proporcional y otra no es proporcional. Y ya sabemos que no es proporcional. Eh, Dice, a una cisterna de 50 litros se le abre la llave llenando, caen 6.5 litros de agua por minuto. Dice, construyes una tabla con la cantidad de agua que tendría que la cisterna si se deja la llave abierta durante 10 minutos, 15 minutos, 25 minutos y 30 minutos. Establece una relación funcional que te describe el problema y calcula cuánto tiempo debe permanecer abierta la llave para que la cisterna tenga 635 litros, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer, perdón, mm, si se fijan, aquí habla de dos cosas, de litros de agua y de tiempo, ¿no? Entonces tenemos que identificar quién es mi variable dependiente y quién es mi variable independiente. Si ya me dijeron que en una cisterna, yo voy a poner aquí, la voy a separar aquí, voy a poner los minutos, o sea, por un minuto eh, caen 6.5 litros, ¿no? Nada más me dicen que ah, dice, a una cisterna le quedan 50 litros de agua. Si se abre la llave por minuto, entonces, si se abre la llave de llenado, esto es lo que cae. Por un minuto caen 6.5 litros, ¿no? Y dice que construyamos una tabla, que es más o menos lo que estoy haciendo ahorita. Y dice, si la Y se deja abierta durante 10 minutos, o sea, si estamos viendo que nos dan minutos, por lo tanto, en este caso estamos hablando de minutos y litros, ¿no? Para no confundirnos. Si se que la vamos a dejar por 10 minutos, ¿cuánto llenaría? En 15 minutos, 25 minutos y 30 minutos, ¿no? Es lo que nos dice. Que es por eso que nos pide que hagamos una tabla. Entonces sabemos que nos están dando los valores de arriba de los minutos, por lo tanto podríamos decir que los valores de los minutos eh, dice que son, bueno, que ya tenemos esta cantidad de litros, ¿no? Sabemos que son 650 por litro, pero también nos dice que tenemos ya 50 litros de agua, o sea, que llevamos, eh, ya llevamos 50 litros aventajados. Entonces, dice que establezcamos una relación funcional que describa el problema y calculemos cuánto tiempo le debe permanecer abierta la llave eh, para que la cisterna tenga 635 litros de agua.
O sea, sé que vamos a estar buscando, al final también vamos a estar buscando en cuánto tiempo lleno yo 635 litros, ¿no? Entonces, bueno, entonces cuando establecemos una relación funcional, eh, bueno, podemos verlo de una manera en la que simplemente decimos, bueno, independientemente, no sé por qué dice que tiene esos 50 litros lo que le queda, eh, eh, pero podríamos decir que tenemos dos tipos, que la Y es igual a K por X, que es que X, y Y es igual a X más B. Recuerden que tenemos estos dos tipos, entonces tenemos que ver cuál es el tipo de relación funcional que maneja esta, esta función, ¿no? Entonces veamos si manejamos que tenemos eh, dice, dice que, bueno, nos dice que tenemos son 50 litros para empezar, que ya tenemos 50 litros, por lo tanto, me están diciendo que en esta ocasión yo ya tengo otra constante, que son estos 50 litros, y tengo otra constante, que son estos 615 litros. Entonces, yo utilizaría esta función en la que voy a decir, bueno, a los 10 minutos cuántos litros voy a llevar porque voy a abrir 10 minutos, primero voy a abrir 10 minutos, voy a ver cuántos litros he llenado de aquí. Entonces lo que tengo que hacer es Y va a ser igual a 615, a 6.5, y en este caso yo le voy a dar el valor a X, por ejemplo, de 10, ¿sí? Y le voy a sumar los 50 litros que ya tenía. Entonces voy a decir que estos son 6 por 10, me van a dar 65 más 50 litros que ya tenía. Eh, Aunque me parece un poquito, bueno, porque aquí nada más al principio pues sería que en un minuto pues sí llena 650 litros, pero me faltan los 50, ¿no? Y también es muy importante que lo pongamos. ¿Por qué? Porque se supone que ya tenía 50 y al minuto ya llenó 6.5 litros, entonces un minuto lleva 56.5. Nada más hago la aclaración. Lo puse así nada más de 6.5. ¿Por qué? Porque sabía que por minuto se llena 6.5 litros, ¿no? Nada más entonces en un minuto llevaría 56.5 litros, ¿no? Porque en 10 minutos pues llevaríamos 115 litros. ¿Sí? Si se fijan, hemos establecido esta función. ¿Por qué? Porque sabemos que hay 50 litros que ya estaban dentro de la cisterna. Y entonces, así sucesivamente lo tenemos que hacer. Eh, entonces, a partir de lo que nosotros ya conocemos, fíjense, aquí por ejemplo 15 litros, ¿cuánto sería? 65 por 15 más 50, 25 por 6.5 más 50 y 30 por 6.5 más 50 eran las cantidades que necesitamos poner aquí. Pero ahora me llama la atención porque aquí me dice que tenemos cuánto me tardaría en 635 litros. Sí existe una manera de establecer esa relación porque sabemos que Y en este caso va a valer 635, ¿sí? Podemos hacerlo de una manera 635. De otra manera, sabemos que voy a multiplicar a X, la voy a multiplicar por lo que viene siendo 6.5 y le voy a sumar 50. Entonces, si yo quisiera saber cuántos minutos necesito, lo que necesito hacer es un pequeño despeje para encontrar el valor de X, ya que ya me han dado el valor de Y. Aunque yo sé que en este caso, pues la Y ya está tomando otro tipo de referencia, ya que ahora X vendría siendo nuestro, perdón, aún sigue siendo nuestra variable dependiente, nuestro problema, aunque pareciese que nos están dando eh,
porque aún sigue dependiendo de los minutos, seguimos encontrando el valor de y, sigue siendo nuestra variable dependiente, pero va a haber ocasiones en las que no nos dan cuál es la variable dependiente, sino que me dicen ya cuál es la cantidad. Podemos hacerlo a través de una ecuación, nosotros ya la hemos resuelto, un número que multiplicado por 6.5 más 50 me dé 635, ¿no? Entonces, había manera de hacerlo, podemos hacer un pequeño despeje, decirle que, bueno, que voy a hacer la 635 menos 50, voy a pasar este 50, lo voy a pasar hacia el otro lado restando, ¿sí? Y para poder despejar lo que viene siendo el valor de x, le voy a dejar 6.5 de x, que es una manera de ponerlo. Sé que esto va a ser igual a 585, ¿sí? Lo podemos, fíjense cómo ha establecido una ecuación eh, para resolver este problema, ¿sí? Y tengo 6.5 de x, o 6.5 veces de x va a ser igual a 585. Ahora lo único que tengo que hacer es, bueno, si acá tengo este 6.5 que lo tengo multiplicando, lo voy a pasar dividiendo hacia este lado para encontrar cuánto vale x, ¿no? Que es el valor que le estoy buscando. En este caso, he pasado de este que está multiplicando, lo estoy pasando a dividir, ya no lo he puesto por aquí porque ya no me queda espacio, pero nada más basta con hacer esa pequeña operación, la vamos a hacer para hacer más rápido, podemos usar un poquito la calculadora para hacer un poquito más rápido, pero si se fijan, pues es una cantidad muy pequeña. Entonces ponemos 585 entre 6.5, pues me está dando 90. ¿Sí? Entonces, en 90 minutos, yo voy a llenar 635 litros. Si estamos utilizando este tipo de función, ¿no? La AX más B. ¿Por qué? Porque aquí nos están diciendo que ya tenemos 50 litros aventajados. Si no lleváramos absolutamente nada de esos litros, pues sería una Y es igual a KX. ¿Por qué? Porque nada más tengo una constante. Y ese ¿cuáles son las constantes? Si se fijan, aquí me da dos constantes, 50 litros y 6.5 litros. Entonces, si se fijan, esa es la manera en que yo me he dado cuenta de que tengo que utilizar esta. ¿Por qué? Porque hay dos constantes, ¿no? Si tuviera una constante de algún valor que no hubiera a cambiar, simplemente utilizo la primera. Bueno, bueno, lo importante es que nosotros vamos a realizar lo que nos hace falta, hay que calcular lo que nos hace falta y vamos a continuar con el siguiente problema. En el siguiente problema nos dice, bueno, ya tenemos los 635 litros de la cisterna, ya sabemos que vamos a dar 90 minutos y dice que se abrirá una llave de desagüe para regar un jardín que tiene un 3.5 de salida por minuto y establece una relación funcional que te describa la salida del agua y calcula cuánta agua le quedará a la cisterna si se riega el jardín durante 18 minutos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto ya lo podríamos, ¿cuántas constantes nos están dando? Nos están diciendo que tenemos 635 litros, ¿no? Que esa es la cantidad, pero nos están diciendo simplemente también que hay una salida, la pregunta nos dice que vamos a regar, por lo tanto tiene una salida por minuto, o sea, sé que nos vamos a empezar a gastar esta agua, pero no nos dice que vamos a empezar a gastar esta agua, pero nos dice que no la vamos a gastar con cierta cantidad de tiempo. Entonces, la pregunta es si yo cuánta agua voy a gastar, ¿sí? ¿Para qué? Porque al final voy a calcular cuánta agua le va a quedar a los 18 minutos. Si yo sé que por un minuto gasta 3.5, en 18 minutos, ¿será que gaste más agua, menos agua? Eso es lo que voy a calcular. Entonces, lo puedo aplicar con mi regla de 3, ¿no? O establecer una relación funcional. Muy sencillo. Si yo, en este caso, voy a utilizar, me han dado solamente, este no es una constante, ¿no? Porque esta
va a ir disminuyendo mientras yo estoy vaciando el agua, ¿sí? Y entonces los minutos tampoco es una constante porque pueden variar, va a ir cambiando los minutos conforme pasa el tiempo. Entonces, ¿quién es mi única constante en este caso? La única que es constante son los 3.5 litros que voy a estar vaciando por minuto. Entonces, como solamente tengo una constante, mi función va a ser esta, ¿no? YKX, donde la X va a ser los minutos que yo voy a estar utilizando el agua. Y la K va a ser la constante, ¿no? Los 3.5. Por lo tanto, puedo decir que Y es igual a 3.5 por X o 3.5 de X, que también lo podríamos ver de esta manera. O sea, el agua que voy a gastar va a estar por cada minuto, voy a gastar 3.5. Entonces, si se fijan, nada más es una pequeña multiplicación porque yo tengo que multiplicar 3.5 por 18 y obtendría la cantidad. Fíjense que esto también viene siendo, esto sí es proporcionalmente, es directamente proporcional porque también lo puedo aplicar con la regla de 3, ¿no? Multiplico cruzado y divido por el de enfrente para obtener esta cantidad. Simplemente que como la cantidad de enfrente es 1, pues obviamente simplemente con multiplicar estas dos cantidades sería más que suficiente para encontrar el valor. Entonces, si yo multiplico 3.5 por 18, voy a dar que es igual a 63. O que he gastado 63 litros a los 18 minutos de que empecé a regar el jardín. Y entonces, si a los 18 minutos gasté 63 litros, lo único que tengo que hacer es que a 635 he establecido una función que es una función directamente proporcional porque solamente me han dado en este problema solamente tenemos una constante. Eh, bueno, lo único que tengo que hacer, como les decía, es a los 635, pues restarle los 63 litros que yo ya gasté para saber cuánto es lo que me va a quedar en lo que viene siendo mi cisterna, ¿no? Que en este caso, pues quedarían 572 litros, ¿no? A los 18 minutos, porque lo que tengo que estar haciendo es restar. Si se fijan, sé que pareciese que el 635 podría ser una constante, pero no lo es, porque esa cantidad, digo, va a estar disminuyendo, entonces como la voy a estar cambiando, eh, o la podríamos establecer, bueno, incluso sí la podríamos establecer, bueno, establecer como esta función, digo, pero podríamos, pero no quedaría, bueno, si se podría hacer de las dos maneras, sí, hasta cierto punto, ¿no? Eh, pero lo voy a dejar así porque la pregunta sí me lo marca, ¿no? Pero sí podría, por ejemplo, decir que a lo que salga de litros de tiempo le voy a restar, bueno, voy a hacer al revés, ¿no? Porque también puedo tener que cuando tenga la función de y es igual a ax más b, eh, en su momento puede ser que unas constantes no las den de manera negativa. Incluso, por ejemplo, A podría ser negativa, B puede ser negativa, pero como no es el caso y quiero que hagamos una diferencia entre los dos tipos de funciones, la vamos a dejar así. Pero sí podríamos expresar este mismo problema, sí, pero tendríamos que cambiar un poquito el problema, ¿no? Lo que nos dice el problema para, para poder hacer ese tipo de función. Esto es muy importante. Esto no significa es que es muy, muy sencillo, ¿no? Lo que nos están diciendo. No significa que no se pueda, simplemente hagámoslo de esta manera para entender lo que está sucediendo, qué es lo que se trata de hacer, que expliquemos el fenómeno, que en este caso, pues, el hecho de que estemos regando, que estamos gastando agua, lo podamos explicar. Porque 635 lo podemos tomar como una constante o no como una constante, pero si se fijan, depende mucho de lo que nos dice el problema, también para que lo leamos muy detenidamente y sepamos bien lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque pues, obviamente eh, simplemente digo, podríamos tomar, sí, sí lo necesitamos, ese 635 dentro de la operación, pero lo vamos a dejar así. Ok, entonces nos quedan dos problemas más para realizar. Eh,
En este dice, Andrés toma un taxi para ir a la universidad que está a 45 minutos de su casa y toma un coche. El taxi se da cuenta de que el taxímetro marca 12 o que es una cuota fija de inicio porque no ha recorrido absolutamente nada y hay que agregarle 3.5 por cada kilómetro que avance. Entonces, si se fijan, aquí existe una constante, la constante que me dice de dónde inicio y otra constante que es el precio. Por lo tanto, para este tipo de problema vamos a utilizar una función ax más b, ¿sí? Para este problema. Y luego otro problema, si Nena vive en la misma ciudad que Andrés y toma un taxi, ¿cuánto le cobrará si hace un recorrido de 10 kilómetros y si va a una distancia de 27 kilómetros? Irene quiere saber de qué depende el costo recorrido. Explícaselo con sus palabras, ¿no? Y obviamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuánto le va a cobrar de este mismo taxi? ¿Cuánto va a 10 kilómetros? ¿Y cuánto a 27 kilómetros? Según lo que nos han dado en el problema anterior, porque pues también no, aquí dice, bueno, qué es lo que nos van a cobrar, ¿no? Eh, y por ejemplo, y el último dice, ¿el costo del recorrido es proporcional a la distancia que se recorre, sí o no? Entonces, sí, acuérdense, si existe una igualdad entre dos razones, es proporcional. Si no existe la igualdad, entonces no es proporcional. Entonces, eh, nada más para tomarlo en cuenta, si esto es proporcional o no es proporcional, si tiene esta misma forma, pues no es proporcional. Si tiene la forma y es igual a kx, sí es proporcional. Pero esto lo vamos a dejar a que ustedes lo resuelvan. ¿Sale? Y nos vamos a ir a la última parte de lo que, del tema. Bueno, vamos a empezar un nuevo tema. Esto nada más para explicarle un poquito de qué se trataba, pero el día de hoy vamos a trabajar también sobre, bueno, nosotros vamos a trabajar sobre el plano cartesiano porque vamos a encontrar que una función pues se puede graficar. ¿Por qué una función se puede graficar? Porque tenemos una variable dependiente, incluso las funciones se grafican, que se representan, se entienden mejor con una gráfica, ¿no? Para ello vamos a utilizar lo que viene siendo nuestro geoplano y vamos a tomar en cuenta de que nuestro geoplano se va a convertir en un plano cartesiano, ¿no? Eh, eh, Dice, analiza las características de una gráfica que representa nuestra secuencia, relaciones de proporcionalidad en un plano cartesiano. Vamos a estar viendo ahorita de momento este tipo de proporcionalidades y vamos a convertir nuestro geoplano de la parte cuadricular en un plano cartesiano, ¿no? Dice, las relaciones funcionales con las que acabamos de trabajar también se pueden representar gráficamente, que es básicamente, que es mucho más fácil entenderlas eh, a través de gráficas que a veces, muchas veces a través de las funciones. Entonces, en tu geoplano rectilíneo coloca dos ligas, como se muestra en la imagen, y vamos a obtener dos ejes, en los dos ejes que vamos a encontrar lo que viene siendo coordenadas, que dentro de nuestro plano cartesiano, o bueno, que en este caso estamos utilizando nuestro geoplano, podemos convertirlo en este si trazamos dos ejes. Para ello vamos a aprender el día de hoy también, que digo, es parte de lo que vamos a aprender, eh, cómo se llaman estos ejes. Recordemos que este es el eje vertical y este es el eje horizontal. Se llama horizonte porque está plano y como que se estuviera viendo el horizonte, como que si ves la tierra, cómo se ve con respecto al cielo, ¿no? Por eso se llama horizonte. Entonces, hay algo que debemos saber mucho. ¿Cómo se llama el eje vertical? ¿Cómo le vamos a llamar al eje vertical? El eje vertical, por lo regular, lo vamos a denotar con Y, o que también en su momento lo vamos a conocer como f de x, ¿sí? O el eje de las Y, o el eje de las ordenadas. Ahí déjale pongo con otra letra, ¿no? Para que sea más fácil.
también lo vamos a conocer como el eje de las ordenadas, ¿sí? Mientras que el otro eje, el eje lo vamos a conocer como el eje de las X y lo vamos a conocer también como el de las abscisas. Abscisas me parece, no recuerdo bien. Entonces, ¿cómo se llama el eje vertical? El eje vertical se llama el eje de las Y o el eje de las ordenadas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se representa? ¿Con qué literal se representa normalmente? Pues se representa normalmente con la Y, aunque también lo podemos comentar como la f de x, que es una función de x, ¿no? Pero yo ya les he explicado que f de x y y significa lo mismo en un momento. Y me dice también ¿cómo se llama el eje horizontal? Pues el eje de las X o el eje de las abscisas. ¿Con qué con literal se presenta? Pues se presenta con una X. Entonces, es algo que ya nosotros debemos. ¿Cómo se llama al punto donde se intersectan los ejes de las coordenadas? O sea, se refiere, déjame hacer un poquito más para arriba, borrar esto. Se refiere donde ambas rectas se cruzan, debido a que una es horizontal y una es vertical, va a haber un momento en el que se cruzan. Entonces, ¿cómo se llama ese punto? Lo vamos a conocer como el origen. Déjenme ponerlo con letra porque si no. Este sería el origen, ¿sí? Que es el punto, una coordenada 0, 0, donde x vale 0, donde y vale 0. Ese es el origen, ¿no? Donde no hay ningún valor. ¿Cuál es el? Nosotros sabemos que para empezar a contar, pues podemos empezar a contar del 1, 2, 3. El primer número que está siempre antes del 1 es el 0. Entonces, el 0 es el origen de todos los números. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué el 0? Porque recordemos que el 0 es el único número que no tiene signo, que no es ni positivo ni negativo. Entonces, ¿cómo se representa el punto de intersección? Cuando yo trabajo con cuando yo estoy trabajando con planos cartesianos, ya sabemos que tenemos el eje de las horizontales, el eje de las Y, el eje de las X, tenemos una ordenada de origen, pero vamos a encontrar que los puntos que yo puedo marcar dentro de un plano cartesiano se le llaman coordenadas. Entonces, ¿cómo se le llama el punto donde se intersectan los ejes de coordenadas? El origen, ¿no? Entonces estamos hablando de coordenadas. ¿Cómo se representa el punto de intersección? Pues con una coordenada. ¿Sí? ¿Cuál es la coordenada? Las coordenadas vamos a encontrarlas que están formadas por dos puntos y las vamos a encontrar, por ejemplo, mucho entre paréntesis. El primer punto que le vamos a dar a la coordenada es el valor de las X, o sea, el primer valor que yo le da en este caso para la coordenada pues es el 0, ¿no? Porque estamos hablando del origen, que X va a valer 0 y por lo tanto Y va a valer 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se representa el punto de intersección? Pues en el 0, 0. Entonces lo que vamos a hacer un poquito nosotros el día de hoy es practicar un poco, antes de ver más funciones, vamos a practicar un poco, ya que vamos a utilizar nuestro geoplano para localizar estos puntos que están aquí, ¿no? Entonces, déjenme ver si lo puedo conseguir, creo que por aquí lo tenía. Bueno, que ya parece que no lo tengo. Pero bueno, podemos trabajar más adelante con él. Vamos a tomar nuestro geoplano. Y por ejemplo, imaginemos que, bueno, vamos a imaginar que tenemos nuestro geoplano, ¿sí? Y que, o que podemos trabajarlo también en nuestra parte cuadricular, que es lo que vamos a trazar. Vamos a trazar una pequeña recta, ¿sí? Y por ejemplo, la vamos a dividir en varios puntos. Digamos, vamos a hacer la 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a tomar 5. Y de este lado también marcaríamos 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a encontrar también una cosa que es muy importante definir. Yo ya sé que este es el eje de las Y, este va a ser el eje de las X.
pero un plano cartesiano está dividido en cuadrantes, es algo que también tenemos que entender. Sí que lo vamos a ver de esta manera. Sí que también podemos hacerlo extender hacia abajo, las y hacia la izquierda las X, ¿no? Se le llama plano cartesiano también porque tiene 4 cuadrantes, que en su momento lo vamos a ver. Eh, Mi plano cartesiano, si yo lo tengo de esta manera, voy a dar cuenta que los números que se encuentran del origen hacia arriba son positivos y del origen hacia la derecha son positivos, ¿no? O sea, sé que las X de este lado son positivas y las Y de este lado son positivas, pero hacia el otro lado siguen siendo también las X. Pero de el origen hacia la izquierda vamos a encontrar que los valores de la X van a ser negativos, así como hacia abajo del origen los valores de Y van a ser negativos. Sin embargo, ahorita simplemente vamos a estar trabajando con valores positivos, eso es nada más para que también lo consideren a futuro. Entonces, ¿cómo encontrar una coordenada? Recordemos que todas las coordenadas tenemos que empezar por X y Y, ¿sí? Estos son los puntos. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, por ejemplo, recorrerme al punto 0 en X. Si se fijan, aquí me está marcando X equivale 0 y Y vale 1. Entonces, el punto que estoy buscando se encuentra aquí. O la coordenada 0,1 está en este punto rojo. Ahora tenemos otro pequeño color y me dice que voy a buscar la coordenada 3, 3. Entonces me dice primero en X camina 3, o sea, se caminó 3 espacios, 1, 2, 3, o sea, me encontraré aquí. Y en Y también camina 3, o sea, 1, 2, 3. Y en donde se cruzan las líneas, en este caso los puntos, lo voy a marcar aquí así, de esta manera. En este punto donde Y vale 3 y X vale 3, en este preciso punto voy a encontrar la coordenada 3,3. ¿Sí? Y esta es la manera que lo vamos a estar haciendo. Ponemos otro color y me dice que ahora tengo el 4, 3. ¿Sí? Recuerden que el primer valor siempre va a ser el de X, por lo tanto, camino 1, 2, 3, 4 y posiciono en este lugar. Y luego, si se fijan, me dice que Y vale 3, también llevan en este igual. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a aplicar unas líneas aquí medio invisibles hasta de hacer que ambos valores se crucen, ¿no? Y en este punto voy a encontrar la coordenada 4,3. Y así sucesivamente es lo que vamos a estar trabajando en nuestro ejemplo, que lo podemos dibujar, podemos poner un dibujo pequeño aquí de no tanto ejemplo, pero sí vamos a utilizar un plano cartesiano para nosotros empezar a ver qué puntos, qué es lo que necesitamos hacer para encontrar cada punto, pues colocar una liga, sí, que es lo que vamos a hacer, colocar una liga y desde el punto de la liga voy a recorrer mi liga, mi liga va a ser mis puntos invisibles y voy a saber en qué punto lo voy a estar colocando, ¿no? Que de repente no he puesto creí que tenía el ejemplo no listo, pero parece que no. Entonces llegaríamos hasta aquí en esta parte, ¿no? Empezamos a ver, vamos a dejar esto, nada más he puesto la introducción de lo que es la parte de geoplano, perdón, plano cartesiano y lo que son las letras de qué significa, porque es un tema que vamos a seguir viendo más adelante, ¿no? Entonces, y que vamos a relacionar con el último tema que nosotros vimos acerca de las funciones. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Les recuerdo que es muy importante que todas sus dudas, todos sus comentarios las llevemos a la escuela para platicar de ellas. Realmente es muy sencillo y aquellas personas que no asistan a asesorías, por favor no olviden seguir enviando todo su trabajo por plataforma, ¿no? Para poderlo seguir trabajando. Entonces, ya para no alargar mucho esto, lo voy a dejar hasta aquí. Vamos a seguir trabajando con el mismo tema del plano cartesiano
para la próxima semana, para el día de mañana, porque vamos a estar tratando mm, de avanzar un poquito más rápido, ¿no? También este es el porqué. Entonces, por favor, una vez más, dudas a la plataforma y nos vemos en una próxima. Hasta luego.